Y hoy estamos, o vamos a hacer un directo, voy a hacer un directo con un compañero que creo que os va a ayudar a todos. Me gustaría que fuera, o el objetivo principal es que escuchéis cosas y que tengáis curiosidad. Buenas, Carlos. Mira, aquí está. Muy buen día. Sí. Bien, Ah, estaba introduciendo un poquito, estaba comentando que quiero que hablemos un poquito sobre el pie y lo que se nos ocurra de divagación o lo que nos permita la mente. Y que el objetivo es un poco que la gente escuche y pueda tener más curiosidad sobre ese tema, que pueda, bueno, reescuchar cosas que a lo mejor he ido comentando durante estas semanas o que tú o tus seguidores han ido escuchándote y que la gente se vaya quedando un poquito más con toda esta temática para que tenga, en general, más información y, a ser posible, mejores opciones de elegir o de tomar decisión. perfecto. Si quieres presentarte, Carlos. Bueno, yo soy Carlos Vega Rosales, fui compañero de promoción de la docencia del deporte de Alexis y, y nada, al final pues soy entrenador, soy dietista. Lo dejo ahí porque al final la demás formación, pues bueno, formación complementaria, pero sobre todo me dedico al entrenamiento en personas con lesiones, en personas con enfermedades graves y en general muy enfocado al ámbito del ejercicio físico. Lo que se suele decir, o muchas veces se suele mal decir, ejercicio físico en población de salud. Vale. Maldecir porque quieres que se dice. Claro, porque por ejemplo, una persona que haga una maratón, por ejemplo, Mm, a pesar de que esa persona sea saludable, esa persona no entrena para mejorar su salud, entrena para mejorar su rendimiento. efectivamente, sí. O en cualquier otro contexto que sea deportivo, tú entrenas para mejorar el rendimiento. Otra cosa es que eso te derive a que tú tengas una mayor salud. Mm, Yo, por sí. ejemplo, me acuerdo el caso de un chico en concreto que vino a ver si lo podía ayudar porque quería perder peso a través del triatlón. Mm. Dos cosas incompatibles. Ya ves. Uno hace triatlón para perder peso. Estar en un peso que te permita aplicar cierta fuerza y durante cierto tiempo y todo, que te lleve a mejorar el rendimiento en triatlón, pero no es el triatlón la mejor estrategia para perder peso, porque si empiezas con el triatlón para perder peso, se presupone que tu condición física quizás no es la ideal, tu masa muscular, tendones, demás, y ahí pues puede acabar la cosa bastante mal. Claro, hay que estar preparado para hacer ciertas Claro, cosas. os digo que a veces se malinterpreta ese ejercicio físico para la salud y yo lo veo desde ese prisma, ¿eh? Quizás esté equivocado, pero bueno. No, no, estoy de acuerdo. Además, a veces sí que es verdad que muchas veces tenemos el debate de también necesitas cuidar salud para poder optimizar o potenciar todo el rendimiento, pero el rendimiento al final, llevado al extremo, pues va prescindiendo de ciertas cosas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, veo por mi práctica diaria, ¿no? Y al Mm, final 15 años trabajando en esto, sí. eh, con esto, esta maravillosa profesión que a mí me encanta. Eso. Y, y al final para mí el ejercicio físico en salud es para una persona que le cuesta llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, como subir y bajar escaleras, como cualquier cosa. Mm. Ese para mí es el verdadero objetivo de la frase de entrenamiento o ejercicio físico para la salud. Vale, si tú lo llevas más o entiendo que en tu público también ahora mismo para el día a día, ¿no? Es muy importante que la persona sea capaz de llevar el día a día. Bien, bien. Con esto podemos ir orientando ya porque al final creo que con todo el tema de la salud, a mí me pasó que cuando entré en todo el mundo de la redactación de lesiones y eso, hacías cursos o ibas cogiendo información de diferentes lugares y siempre surgía pues un poco el tema de, bueno, pues eslabones, ¿no? De articulares, etcétera. Y por supuesto el pie era como, wow, esto es súper importante, ¿no? Esto es cómo apoyamos el pie, reacciones con el suelo, es nuestro primer contacto con el suelo y a partir de ahí pueden pasar muchas cosas. Yo creo, si no recuerdo mal, la primera vez que no sé si se escucha la perrita que... Mira, espérate. Está lloriqueando un poquito. Mira, Ay.
Venga, pórtate bien, ¿eh? Creo que la primera vez que escuché hablar sobre el pie fue en algún curso de Qualis, cuando estuve en bueno, mis primeros contactos con el mundo de la redactación y eso. Pero a partir de ahí, pues ibas conociendo a diferentes podólogos que a nivel internacional hacían su labor, ¿no? Hablando de estos temas. Y me abrió un mundo, ¿no? Al final, como primer entrenador no le das importancia a la anatomía, hasta que no empiezas a meterte de fondo en algún nicho concreto, en alguna articulación concreta y ves toda su amplitud, pues quizá no le das, bueno, yo creo que todos, ¿no? Cuanto más estudiamos algo, más importancia quizá coge. Todo. Eh, entonces, a mí me gustó mucho, pues eso, a partir de ese mundo salud, lesiones, entender conexiones articulares, empecé a ver sobre el mundo barefoot. No sé tú cómo, que tú llevas más años, ¿eh? No sé cómo tú lo, lo... Tengo más años, también. Bueno, yo empecé a conocerlo, pues yo creo que a partir de 2011, más o menos, 2011-2012, empezó a entrar en España un boom muy grande. Mm, Era cuando empezaron a comercializarse aquí las Five Fingers, ¿no? claro, Que, a ver, que yo las llevo puestas. a ver, ahí está. Five Fingers, ¿vale? Que es five por 5, ¿vale? Y dedos, ¿no? Entonces, yo empecé a conocerlo sobre 2011 o por ahí. Y claro, como todo, la gente empieza a probarlo, empieza a mal usarlo, ¿vale? Porque la persona tiene que entender que hay que hacer una progresión, además muy buena, si te quieres calzar un tipo de zapatilla como este, pasando de típica zapatilla que la gente lleva con una buena suela. Claro. Entonces ahí empecé a conocerlo. Y yo fui uno de los que tuvo que pasar por una fractura del quinto dedo Mm, porque yo me las puse. Yo hice una transición muy poquito a poco. Empecé con 5 minutitos en casa, ah, 10, todo. Pero ya cuando llevaba un tiempo en una formación en Valencia, con los que antes, bueno, Qualis antes con otro nombre, pero bueno, sí, eh, hicimos una formación en Valencia y me las puse. Y digo, pues ya que tengo estas zapatillas. claro. Y después de acabar la formación de una semana, me di cuenta que se había A ver, fracturado porque lo tenía morado, me dolía. Y un podólogo me dijo, eso será una fractura, pero no pasa nada porque si quinto dedo está ahí, que no le pasa tanta importancia o no tiene tanta importancia como el primer dedo, ¿no? claro. A partir de ahí. Y no sé si tú tienes o tuviste en su momento la sensación que al principio, cuando haces cursos sobre entrenamiento, que se involucra, que no puede ser de otra forma, el tema de la anatomía, Mm, explican el pie así por encima, te dan algún ejercicio como muy analítico y es como, haz esto y ya no hace falta que te preocupes del pie para nada más. O sea, ya. haz el short foot, ¿no? El ejercicio Guau, como una y ya está. O sea, eso da igual las zapatillas que te pongas, da igual lo que hagas. O sea, solo que hagas eso 3 series de 10 al día, eh, está genial, ¿no? Entonces yo tuve esa sensación y a día de hoy todavía la sigo teniendo, que se suelen dar como pinceladas y como una estructura que es súper compleja, que ahora entraremos en ello, como es el pie, a sí. través de dos ejercicios analíticos. Además, lo que dices son dos ejercicios. Me recuerdo que cuando empecé con el tema del barefoot, aparte de lo que son los cursos que hacías de fin de semana, al final eso era muy superficial, cogían siempre los mismos ejercicios, ¿no? Creo que hay un estudio en su época que yo me lo leí ya más adelante en la carrera, pero obviamente era más antiguo. Creo que era el de core, el concepto del core, pero lleva al de core food o algo así. 2010 creo que es ese estudio. ¿2000 qué? 2016 creo que es. Seguramente rondaría por ahí, claro. Dar unas Eh, imágenes del dedo y lo de la musculatura y todo eso. Efectivamente, que habla de la musculatura intrínseca, de la diferencia de activación de ejercicios bilaterales a unilaterales, y hablaba un poco de ejercicios de activación, ¿no? Y creo que de ahí casi todas las formaciones hicieron un nexo común de short foot, ejercicios asimétricos y monopodales, todo genial, ya está.
No, y Y, también de eso. mm, Por fútbol. claro, efectivamente, y tú incluso antes, madre mía, yo me acuerdo que estaba en mi casa con la toalla haciendo curl de pie y yo empecé también un poco así, haciendo, claro, yo el calzado, pues aún no, de eso que cuesta un poquito más hacer el cambio, ahora está súper normalizado. Yo imagino que incluso en tu época sería aún más raro llevar, perdón, en tu época, ¿sabes? Como... Como si fuese en el 1900. Pero seguro que era más raro, o sea, cada año siento que es menos raro ver a alguien con, o hablar de calzado minimalista, barefoot, etcétera, es como se va normalizando, ¿no? Casi a nivel, no sé si exponencial decir, pero bueno, en cierto punto como que la gente empieza a escucharlo mucho más. Eh, yo Yo empecé, creo, dime, dime. creo que yo creo que hay más crecimiento exponencial en la fabricación y la aparición de nuevas marcas de zapatillas Vale, que en su uso. que en sus, vale. Ujú. Sí, eso sí que es verdad que ha mejorado bastante. ¿Eh? Eh, yo lo noto porque al principio cuando primera vez te expones a esto, yo lo primero que hice no fue comprarme un zapato barefoot, sino empezar a entrenar el pie, porque era como, vale, pues ahora a lo mejor entreno descalzo algún día y en mi casa me pongo a hacer el loco con los dedos, que te ponías ahí, que te intentabas conectar con tu cerebro y decías, madre mía, estás así temblando, no puedo moverlos, tal. Y era como bastante divertido, ¿no? Notar cómo tenías más control del pie. También sorprendente, como decías, ostras, no puedo pensar en un movimiento y controlarlo, ¿no? Era como esa conciencia corporal. Y luego sí que empecé a entrar a compra de zapatos, ¿no? Sobre todo yo me introducí con Merrell, si no recuerdo mal, y luego Saguaro, ahora Saguaro Joliver, alguna de Merrell para montañismo, pero vamos, que las opciones ahora mismo son bastante impresionantes. Total, que en su momento la verdad es que es lo que dices, que dicen cuatro cosas. Al final el pie es mucho más. Yo creo que también por el afán del entrenador o del entrenadorismo de apoderarse de ciertos conceptos y un poco utilizarlos solo en su nicho, ¿no? Que al final, ya te digo, que esto venía de a lo mejor dos podólogos locos y locas que empezaron a darle importancia a otra forma de mover el pie pero que no creo que viniera de entrenador. Seguramente los entrenadores lo han vuelto muy famoso, pero a nivel de ciencia base no creo que viniera de un entrenador como tal. No sé si me equivoco, pero... Sí, claro, ahí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de entrenar el pie, como cualquier otra estructura, pero en este caso el pie, que hay un podólogo, no conozco la disciplina de un manólogo, ¿no? No conozco el grado que exista un grado para estudiar la mano, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, Amal, es que desde la parte de entrenadores se le quiera discutir, ya no a nivel de discutir, de intercambiar opinión, sino de discutir, de imponer mi opinión como entrenador Sí, sí, sí. a los propios podólogos, ¿vale? A unas personas que han estado durante 4 años estudiando un pie, o estudiar pie, pierna y todo lo que es la extremidad inferior, ¿no? Pero bueno, el pie. Entonces, tratamos como de nuestro gremio, yo creo que trata como de apropiarse, como muy bien decías, de ciertos términos y de ciertas estructuras, como en este caso el pie, y a partir de ahí, muchas veces sin contar con la ayuda, que tienes que contar sí o sí, con la del mayor experto, que es el podólogo. Mm. Quieres hacer tú ciertas cosas, quieres proponer nuevos paradigmas del pie gracias a tu práctica clínica. Y tu práctica clínica tienes que entender que si tú has entrenado a 500, a 1000, a 2000 personas, que es mucho, ¿vale? Pero frente a la población mundial no es nada. Mm. Entonces, para estar sesgado por tu práctica diaria y tú vas a creer que lo que tú aplicas es aplicable a todo el mundo. Entonces, yo creo que muchas veces desde el entrenamiento se cae en ese sesgo de cómo lo hago y me funciona. Sí, sí, sí. Claro, y como yo entiendo el pie más que un podólogo, ¿vale? Pues llevo a cabo mis intervenciones o mis películas que me monto yo en la cabeza. Sí, muchas veces, claro, aquí es donde los entrenadores podemos estar, o
hay una cosa que a mí me gusta puntualizar, es que muchas veces no es que si criticamos una práctica de un influencer o un o un entrenador, no es porque estemos en contra de la persona, hay que diferenciar persona y argumentos, ¿no? Por supuesto, y dentro de todos esos argumentos o todas esas prácticas que esa persona practica, seguramente haya algunas que sean positivas, porque al final a fundamentos básicos, nadie puede escapar a ciertos fundamentos básicos y al final se van, aún repitiendo como un loro lo que han dicho las 4 personas antes que tú, algo vas a decir bien, ¿no? Como se dice que hasta un reloj da bien la hora 2 veces, aunque esté mal sincronizado, ¿no? O algo así. Entonces, joder, en este tipo de situaciones hay un problema, que muchas personas de estas muy influencers tienen ciertos mensajes que son positivos y dentro de toda esa bolsa meten prácticas que quizás no lo son tanto, sobre todo, pues en este caso alguna vez hemos hablado de que hay muchas personas que venden o dependen demasiado de su venta de productos y eso condiciona su forma de, bueno, de hacerte creer ciertas cosas. Y por supuesto el tema de luchar contra un gremio, ¿no? No, me peleo con los podólogos porque no tienen ni idea. Y justo lo que estás diciendo, ¿no? Esa persona a lo mejor ha tenido 1000, 2000 o más pies, ha entrenado con personas y ha dado importancia al pie, pero además no es lo mismo la clínica de un podólogo que la clínica de un entrenador o simplemente el entrenamiento que hacemos nosotros. O sea, yo tengo personas con problemas en los pies, pero no es mi nicho, o sea, no me viene gente con problemas en los pies única exclusivamente y, por supuesto, una persona con alguna patología grave no va a venir a mí como entrenador, va a ir directamente a un podólogo. Entonces, la experiencia que tiene el podólogo en ciertos aspectos o entendimiento de extremos de lesión o extremos de patología en el pie, no nos podemos acercar a ello. Entonces hay que, como has dicho, hay que contar con ellos. Si es que al final yo cuando he ido a podólogo hemos hablado mira, me han visto los zapatos y me han dicho, ah, mira, llevas el zapato minimalista. Y en ningún caso se enfadan. De hecho, te dicen, me alegro mucho de que lleves ese zapato. ¿Cómo lo estás haciendo? Y te pregunta para saber un poquito si lo estás haciendo bien, si te puede dar algún consejo. Le explico, me dice, ah, pues súper bien, pues tal. O ven que yo uso una zapatilla para el día a día que no es como las Five Finger, que es un poquito más gruesa, porque a lo mejor pues paseo, corro, no sé qué, salto. Me gusta un poquito más esa sensación de más cobertura. Y se puede hablar sin problema con un podólogo de este tipo de calzado que no va a pasar nada. De hecho, te va a dar prácticas recomendadas. Entonces, primero hay que no separar una cosa de la otra. Entrenadores y podólogos no somos enemigos. Por supuesto, darle importancia al pie porque es verdad que lo tiene, ¿no? Y sobre todo me gustaría que hablaremos en el mundo del entrenamiento, hemos hablado de la importancia, ¿no? De cómo descubrimos un poco el pie, pero ¿cómo de importante es realmente? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Vale. Pues hablamos de esto que tengo yo aquí, ¿vale? De este pie, por la complejidad que tiene, y el que tienes tú también, por la complejidad que tiene. Claro, hablamos de una estructura que tiene 26 huesos, que alberga más de 30 músculos, Sí. que quiero recordar son 107 ligamentos los que hay por ahí, que tiene un montón de articulaciones, ¿vale? Lo que, por ejemplo, el codo es una articulación, y hay muchísimas articulaciones, ¿vale? Claro, sí. Entonces, si muchas veces una persona, por ejemplo, para hacer una flexión del codo o para hacer lo que se conoce comúnmente como un curl de bíceps, a la persona ya le puede estar costando el gestionar, el que cuando yo llego a la flexión introduzco un movimiento en la propia articulación, ¿vale? Tenemos que pensar en la complejidad que existe en todas estas articulaciones. Primero, por la complejidad del propio pie. Segundo, porque es la primera estructura en contactar con el suelo. Efectivamente. Tercero, porque cada vez que contacta el suelo, el pie, caminando, recibe 1,5 veces nuestro peso corporal. Yo peso 80 kilos, por tanto son 120 kilos cada vez que yo piso el suelo, caminando. Sí. Y cuando corro, pues se puede incrementar hasta 2,5, hasta 3, hasta 4, porque depende de por dónde corres, depende si hay cortados y tienes que caer con más impacto. Sí. Cuando
que se lleva mucho el entrenamiento con cajones, ¿no? De saltar y volver a saltar y saltar y volver a saltar, pues caes de un cajón que el pie recibe a lo mejor hasta 6 veces tu peso corporal. Claro, es que esto recibe muchísimo peso, muchísima carga y en milésimas de segundo, en milisegundos, Ujú. tiene que reaccionar y tiene que hacer frente a la carga y al impacto contra el suelo para no romperse. Entonces es todo complicado, ¿eh? Como para no prestarle atención, ¿vale? Entonces después, si nosotros tenemos aquí la tibia, ¿vale? Porque el peroné es como que, bueno, no formaría parte porque está fuera, ¿vale? En realidad sí, porque ahora después si quieres nos podemos meter en qué es lo que sucede en el peroné cuando yo hago la dorsiflexión, que las traga, lo peroné, podemos hablarlo después si quieres, pero bueno. Cuando mi tibia se va hacia adelante, ¿vale? Mi tibia está posicionada de tal forma que, no sé si aquí se va a ver bien, aquí, Sí. pero recae sobre el segundo y tercero dedo, aproximadamente. Digamos que lo óptimo para la estructura, para pie y pierna, sería que se mantuviese esta alineación de tibia y con el segundo dedo aproximadamente para realizar las fuerzas. Ujú. Sí, ¿Vale? mucha fuerza, mucha complejidad. O sea, al final el pie, no solo por lo complejo, sino por la cantidad de uso que tiene en el día a día, ¿no? Eh, Eh, tiene esa importancia. Luego, en el entrenamiento, al final, que la gente lo entienda. Muchas veces no se lo decimos tanto porque por eso quiero hacer directos, porque me parece útil, pero cuando tú haces una bisagra, ¿no? Ya no hablamos de un peso muerto rumano tal, que eso es un ejercicio, sino el patrón de bisagra, el patrón de sentadilla, casi todo o se entiende como derivados de la marcha. O sea, al final, lo más importante que hacemos nosotros es andar y a partir de ahí tenemos que entender el desarrollo de las articulaciones. Y luego en el gimnasio, cuando hacemos nuestras sentadillas pesadas, nuestros pesos muertos, etcétera, tenemos que tener en cuenta que, oye, pues si estudiamos la importancia que tiene la marcha, la importancia que tiene el pie y lo aplicamos a conceptos de estos patrones, bueno, la mejora es clara. O sea, ya no solo a nivel de entendimiento, de si tienes algún problema articular, atajarlo, ¿vale? Una vez lo entiendes algo, lo atajas. Y a nivel de tratar o trabajar esas debilidades, también es muy fácil. Una vez lo entiendes, ya sea que tengas un problema porque no bajas en sentadilla, porque tienes una restricción en el tobillo, en la rodilla o en la cadera, entenderlo todo en conjunto es facilitador de la vida, ¿no? Para nosotros que somos entrenadores y para el cliente o el paciente que recibe nuestra intervención. Y, por supuesto, lo que has dicho, que todo empieza por el pie. O sea, que al final es el contacto, es el que, si no se deforma de manera correcta para absorber o redirigir esas fuerzas del suelo, pues, bueno, sobrevivir vas a sobrevivir porque por eso estamos aquí, pero la idea es un poco estar mejor, ¿no? Optimizar el pie para poder desarrollar mejor todas las tareas. claro, sobrevivimos porque somos de las especies más adaptables que existen, Mm. pero el tema es cómo sobrevives. ¿Eh? Sí, Porque bajo mi experiencia, una vez descalzas a las personas, porque hay que descalzarse más, ¿eh? Pero claro, eh, descalzarse más, porque tú cuando te descalzas empiezas a ver cositas en los pies de la persona, ¿vale? Por ejemplo, el juanete, ¿eh? Que sería esto, es, en anatomía se llama de otra forma, pero bueno, da igual, sí, el juanete, ¿vale? Esto implica que toda la mecánica que estaba comentando antes de que la tibia tiene que ir hacia el segundo dedo, no sé qué, no sé cuántos, se pierde. Por tanto, ya la función del pie ya se está alterando de una forma u otra. sí, Entonces, descalzas a las personas y te das cuenta de la cantidad de personas, casi todo el mundo, tiene algo en el pie. sí. Además, te enseña mucho cómo distribuyen su peso, ¿no? Al final, con Claro, una evaluación de vista o de ver, bueno, ya sea cuerpo general, ¿no? Hacia dónde tiende, o ver los pies y ver dónde está apoyando más, qué está más expandido, qué más está más comprimido. Ya te da una idea de qué usa y qué no usa, o qué parece que no puede usar, ¿no? La persona. Eso también es muy importante. Y sí que es cierto que casi que podríamos hacer solo un directo hablando del dedo gordo, ¿no? El primer dedo, porque es que
Eso me he metido más. Es que todos los problemas que surgen de este, teniendo una mala condición de este, se alarga todo, ¿no? Y es lo que dices. Una vez está en mala condición o en mala disposición este dedo, el resto de cosas están limitadas. O sea, esa capacidad para aceptar carga en esa planta medial, ¿no? Es en el arco medial, el juego articular de la tibia a nivel de rotación, ya empiezas a desajustarlo todo y eso tiene unas consecuencias. Eh, ya que has sacado el tema, todo este juanete, cuando la gente tiene muchos callos que tiene que ir a tratárselos continuamente, por ejemplo, o cuando algunos profesionales dicen, pues tiene acortamiento del tendón de Aquiles, etcétera. ¿Tú a qué crees que se debe, si es que se debe, o sea, quitando lo estructural genético que puede tener un pequeño porcentaje de la población, a qué crees que se debe a nivel más del día a día? O sea, ¿qué pueden ser los atajos que podría coger la persona para evitarse eso un poco a largo plazo? A ver, hay que entender que todo lo que decías del acortamiento de una estructura, ya sea muscular, tendinosa, ¿vale? Como el tendón calcáneo, el tendón de Aquiles, ¿vale? Bueno, calcáneo, para que entienda la persona, porque como es todo el calcáneo, pues sale de aquí, por eso se llama tendón calcáneo, pero bueno, el de Aquiles. Eh, el acortamiento de un músculo o tendón, que ahora hablaremos de si, o comentaré de forma muy rápida, si existe acortamiento, si no existe acortamiento. Eh, el juanete, ¿vale? O los callos, al final son una respuesta que, de nuestro cerebro que algo no le está gustando. ¿Vale? No le está gustando o que él se está adaptando al contexto que tiene diariamente. Efectivamente. Si tú me estás presionando mucho esta zona, con un calzado, por ejemplo, ¿eh? Mm. Pues yo voy a procurar el crear aquí algo más de piel, algo más de callo, para que tú no me presiones aquí tanto. Claro. Porque toda la información que nos daría también todo un día para hablar solo de la fascia y solo de los receptores. Pero bueno, al final de que la gente entienda que aquí hay una serie de sensores, ¿vale? Mm. Como que hay una puerta que vas a entrar y te detecta y se abre, ¿vale? Hay miles aquí en la planta del pie y que constantemente le están enviando información al cerebro. Y que el cerebro recibe esa información y en función de tus experiencias previas, en función de muchas cosas, el cerebro decide atajar el problema de una forma u otra. ¿Vale? Entonces, una forma puede ser el crear más piel para hacer esa estructura más dura, para que no sea tan Eso. perjudicial, porque así lo puede percibir el cerebro. Porque el cerebro al final su principal función es sobrevivir, es protegernos. Mm. ¿Vale? Nos protege a nosotros para sobrevivir él, claro. Claro. Entonces, me puede dar ese callo. Una vez yo tengo el juanete, empieza a crearse aquí también masa ósea. Sí, sí, eso te iba a decir, que todo ese giro a nivel de cápsula articular, Claro, tú presionas de un lado, los líquidos van hacia otro, claro. todo se adapta, ¿no? La estructura articular se adapta. Podríamos decir que esto, lo que estamos comentando, todo este desenlace es debido a ese calzado que sí que has comentado, ¿no? Que tienes un calzado estrecho que te obliga. Eh, claro, al final esto es como entrenar, ¿no? Si tú entrenas, si tú eres un escalador profesional, 6 horas al día entrenando, con una buena programación, obviamente, al final vas a mejorar, ¿no? Tu cuerpo se adapta a la demanda y entonces mejoras en escalada. Claro, si llevas 8 o 10 horas un calzado que te exige X cosa, una demanda de un tipo, pues tu pie se va a adaptar como un profesional a esa demanda que tú le pones. Entonces, si queremos evitar un poco esto, pues por supuesto, aquí no estamos en contra del calzado minimalista, pero de hecho hay que hacerlo bien. De hecho, estamos a favor, pero hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Por Y supuesto. claro, a ver, hace poco hice un vídeo en YouTube sobre cómo ir haciendo transiciones de un calzado a otro, porque al final, pues, sobre todo en mujeres, el calzado es un poquito más agresivo, sobre todo mujer trabajadora de despacho, de oficina, etcétera, suelen tener quizá más problemas con este tipo de calzado. El hombre también, por supuesto, pero esto es como entrenar, ¿no? Tú no coges mañana y te echas una maratón.
la lógica te dice que te vas a hacer mucho daño, ¿no? Si tú has estado 10 años en el sofá y de repente te levantas a correr una maratón, el cerebro, vamos, la lógica de todo el mundo creo que sería, me voy a destrozar el cuerpo. Pues con la transición a esto igual, es un estímulo físico, un estrés físico que tienes que entenderlo y ir adaptándolo. Eso sería como prevención. Cambiar a calzado minimalista para ir generando ese espacio en el que el pie pueda trabajar. Pero ¿qué pasa si has tenido ya el pie algo restringido? Es decir, si tienes un pie virgen, por así decirlo, y le das opciones de movimiento, seguramente use esas opciones y vaya desarrollándose. Pero ¿qué pasa con los pies que sí que llevan a lo mejor 5 o 10 años con esa restricción? ¿Tú crees que simplemente cambiar a calzado minimalista va a ser suficiente? Pues, mira, acabo de hablar sobre la tercera condición de antes, que era el acortamiento de ese tendón de Aquiles. Mm, Sobre todo, si yo, en este caso, las mujeres son más, utilizan más el calzado de tacones, ¿vale? Que curiosamente el tacón nació para el hombre, se creó para el hombre, ¿vale? efectivamente. Pero bueno, ahora ha derivado en las mujeres. Entonces, si yo tengo este pie que debería estar en el suelo y Te yo sigo, le... ¿vale? Que voy a un momentito. Sí, sí, claro, yo voy hablando aquí a la gente. Si yo tengo el pie aquí en plano y yo levanto el talón por un tacón, lo que va a pasar es que esta estructura, ¿vale? Es como si estuvieses haciendo el ejercicio de levantar el talón del suelo, el ejercicio de gemelos. Y cuando haces el ejercicio de gemelos, lo que hace este músculo y este tendón es acortarse, igual que cuando yo hago un ejercicio del bíceps, aquí se acorta el bíceps y aquí se alarga. Entonces aquí pasa lo mismo. Aquí se acorta ese músculo y aquí se alarga. Si yo estoy constantemente con un calzado que me está llevando a una posición como si estuviese realizando todo el rato el ejercicio de levantar talones, ese gemelo, ese tendón están en posición de acortamiento y entonces el cerebro entiende que esa es tu posición, digamos, que más usas. ¿Vale? Entonces dice, vale, pues como no usas todo este rango, te lo voy a limitar Mm, porque no lo usas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo bajo de un tacón al suelo y quiero ir todo el rato descalza, pues ahí voy a tener un problema. Porque mi cerebro, este trozo de aquí a aquí, no lo suele dejar libre. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos un problema. Entonces, he explicado esto a tu pregunta de qué pasa con un pie que lleva años con algún problema. Yo voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que ha ido a cirugía, que le han cortado varios dedos, que se los han quitado, que les han puesto un alambre por dentro y se lo han vuelto a poner. ujú. Claro, pinta mal la cosa. Al inicio del vídeo hablábamos del trabajo con podólogos. Yo lo primero que hago es envío a podólogo de confianza y le digo, mira, quiero que me valores esta persona para ver cómo está su musculatura. ¿Vale? Vale. Valores, a ver si ese pie, si puedo dedicar mucho tiempo o si no hace falta que dedique mucho tiempo. Porque ¿qué pasa? Que si el podólogo me dice, mira, Carlos, no dediques más tiempo del necesario, Ujú. este pie, claro, han cortado músculo, han cortado todo y no va a mejorar mucho más. Vale. Mm. Dedico algo de tiempo, pero no mucho, porque si dedico mucho tiempo, la persona también se va a frustrar, Sí, porque va a ver que dedicando mucho tiempo no mejora. efectivamente. Entonces Claro. nosotros, gestionadores del entrenamiento y gestionadores de la carga y gestionadores de parte emocional que deriva del propio entrenamiento y de nuestras propias instrucciones, tenemos que tener en cuenta eso. Sí, Entonces, esta persona, al principio de los entrenamientos, hacer una zancada era inviable. claro. Ujú. Bloqueo. Descalzarse era inviable. A día de hoy, después de unos añitos entrando conmigo, pues puede hacer una zancada. Se nota diferente, y sobre todo un pie más que el otro, pero puede hacer la zancada, porque el podólogo me dijo, hay algo de trabajo ahí. Han hecho una destroza ahí dentro, pero hay algo de trabajo. Ujú, ujú. Cuando hay algo de trabajo, lo que sí que no vamos a poder saber nunca es el tope de mejora. Entonces vamos a echar hacia adelante y hasta donde lleguemos, ¿eh? Porque no lo vamos a saber. ¿Eh? Entonces todo lo que mejoremos, perfecto. Entonces después de estar descalzo, ha mejorado muchísimo. ¿Eh? Qué bueno. Ujú. Persona con juanete, ligero juanete, ¿vale? Paréntesis aquí.
claro, la gente que a lo mejor vea esta historia no es consciente, porque en mi cabeza es impresionante, ya no solo el trabajo que has hecho, sino lo que esa persona quizá no es consciente que tiene a partir de ahora en su vida o ha evitado de aquí a unos años. Porque tener esa gran limitación en el pie a nivel de 5 o 10 años seguramente hubiera desencadenado en una serie de compensaciones o, bueno, o incluso ya ir a peor, ¿no? Porque al final ya tienes una restricción por operación o por intervención, ya tienes un poco de miedo de meterle caña al pie y vas dejándolo de lado y eso va generando otros posibles problemas, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que apreciar el que ya no solo la mejora, sino lo que se ha evitado con esa mejora. Por supuesto, sí, sí, totalmente. Totalmente cierto eso. Entonces, trabajo de juanete, ¿vale? Persona con un juanete bastante marcado, ¿vale? Ya el dedo subido, el dedo gordo subido sobre el segundo dedo, Uh -huh. ¿vale? Que, bueno, que se vería como así, ¿vale? Lo mismo, podólogo de confianza, valórame esta persona, este pie, a ver cómo... Vale, por este pie puede ser que se tenga que operar. Vale. Pero tú trabajas. Vale. Yo trabajo, al cabo de medio año, Carlos, este pie ha mejorado muchísimo, ya no necesita operarse. Qué bueno. Claro, es un cambio bestial porque a nadie le gusta operarse. Yo no conozco a nadie que diga, wow, ojalá me llamasen para operarme ahora mismo, de algo. No conozco a nadie. ¿Vale? Entonces, eh, ya has mejorado, porque claro, una persona que tiene Juanete, que tiene el dedo así, yo conozco muchas personas que lo tienen así, que se lo ven a diario y que no le dan importancia, que creen que es algo normal. Ese es el problema. ¿Vale? Entonces, lo normal es que el dedo esté así, esté rectito. Mm. Lo normal, pues si alguien quiere hacerlo en su casa, es que yo me coloque una regla, ¿vale? En el pie, bueno, en el suelo, y yo apoye el pie y que desde la parte interna del talón hasta mi dedo toque la regla, toque detrás y toque delante. Eso sería como algo normal, un pie normal. Sí, 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 sí. Entonces, después de años se puede mejorar mucho el pie. Exactamente. Obviamente, si hay casos que se me han dictado a nivel nervioso y que hay algo que no va más, pues no va más. Quiero decir, yo conozco a un hombre mayor que le mide una pierna mucho menos que la otra, que tiene que llevar un alza como así, ¿eh? Sí. Ahí da igual lo que hagas. No, no, tu hueso no va a crecer y se va a adaptar, ¿vale? Entonces hay condiciones que no. Pero en la mayoría de condiciones, a pesar de que lleves años con un pie desacondicionado, existe mejora. Se puede. Pero el pie ya no vuelve a estar en la misma posición, ¿vale? Porque si yo tengo un juanete que hablábamos antes, que aquí se ha creado una masa ósea y todo demás, pues igual no vuelve a estar igual. Claro. Sí, efectivamente hay alguna limitación estructural, pero que se puede, o sea, justo lo que has dicho, ¿no? Primero una valoración inicial, en este caso con el podólogo, que ahora las valoraciones un poquito. Eh, eh, esa intervención que tú has tenido, que es, vamos a ver hasta dónde llegamos, que es un poquito nuestro trabajo, parte de eso. Por una parte, esa valoración de ver dónde me meto para tener las posibles mejoras mayores sin tampoco perder tiempo o alargarse demasiado, ¿no? Porque al final la persona se puede frustrar. A mí me pasa mucho, hay gente que ciertas progresiones primero, la valoración para saber si el objetivo tiene que ser ir al pie, ir al tobillo, ir a la rodilla, ir a la cadera, porque eso te ahorra mucho tiempo, ¿no? Que la gente tampoco le da el común. Mis clientes pues saben que es importante la valoración y que cada entrenamiento hay una valoración nuestra. Y que eso nos ahorra mucho tiempo. Yo al final, si veo que tu problema está en la columna y no en el hombro, pues yo trabajo la columna y se te mejora la columna y el hombro. En ese tipo de cosas, ¿no? Luego, el ver que con el entrenamiento hay posibilidades de mejora. O sea, al final, yo también tuve, por ejemplo, en mi caso personal, tuve una fractura del primer dedo. Le pegué una patada al suelo jugando al fútbol. Cosas que pasan. Me empujaron un poquito por detrás, me desajusté el mayor chute que iba a hacer en mi vida fue directo al suelo. ¿Vale? Dedo negro.
¿Y qué hice? Que como era un poco, tenía entre 13, 14 años, no le di demasiada importancia, no pensé que me hubiera roto algo. Claro, un dedo negro era claro que algo había o fracturado o algo. Total, que fui a quiroprácticos, no terminó de ser un fisio y no me derivó tampoco. Entonces, eh, eso se me soldó así, se me soldó de aquella manera y tardé creo que 2 años en recuperar la extensión completa del dedo gordo. A partir de ahí, pues por suerte, me metí, o sea, como empecé a estudiar todo esto, comprobé un día mi dedo derecho versus el izquierdo y dije, ostras, ¿qué me pasa aquí, no? Y a partir de ahí empecé a trabajarlo con molestias, obviamente con esa limitación física que habrá sido una mala soldura, pero con el tiempo y con mucha paciencia al final logré mejorarlo porque yo también entendía que eso era importante, que esa gran limitación que yo tenía podría estar dándome unos problemas y que teniendo 19 años, imagínate dentro de 20 años cómo de tieso podría estar eso, ¿no? Como otros problemas. Em, Bueno, primero, saludar a José Luis, que ha comentado por ahí, nuestro profesor de la carrera. Eh, y que espero que le vaya todo genial, seguro que sí. Después, aclarar, cuando tú has dicho extensión, para que se entienda, la extensión es esto, ¿vale? Efectivamente. Entonces, esto es clave porque cuando nosotros apoyamos el pie, que no voy a entrar en cómo se apoya el pie al caminar, pero que sí que cuando abandonamos, nosotros abandonamos el suelo a través del dedo gordo. Ujú. Entonces, más o menos esto, que es cuando nosotros abandonamos, sería la movilidad que tenemos que tener, que son unos 45 grados. Eso es. Entonces, esto es clave para un dedo gordo, ¿vale? Y es clave para un pie. Yo me acuerdo una chica que entrené ya hace muchos años. eh, Cuando digo ya hace muchos años, yo ya tenía ciertos años, cuando hace muchos años, pero eh, le habían amputado el dedo gordo. Anda. No sé si has podido entrenar a una persona con el dedo gordo amputado, Nunca. Sí, sí, me parece curioso. pero una de las cosas que esa persona no podía hacer era estar sobre un apoyo. Quedarse sobre un pie era imposible. Porque claro, creo recordar que es el 40% de toda la masa muscular del pie la tiene solo el dedo gordo. Mm. Que Sí, estamos hablando del más importante. ¿Vale? Entonces, la gente tiene que entender que todo lo que le suceda a este dedo no es normal. O sea, todo lo que sea tener este dedo así, tener este dedo como claro. así en garra, tener todas esas cosas, no son normales. Y lo ideal es eh, mirarlo en un podólogo primero, que es la clave. O sea, siempre, siempre porque el pie es como es como si yo estoy de pie y yo en vez de tener la cabeza así, voy así siempre. Pues Vale. algo sucede, no es Algo. normal. Exactamente, exactamente. Bien, nada, pues así concluyendo un poco esta parte, efectivamente hay problemas en los dedos de los pies, en lo global de la población. Al final, pues depende del calzado y de no trabajar algo, pues pueden surgir otros problemas. Desviaciones de dedo gordo, problemas. Ya, además, ya no solo las desviaciones, tú puedes estar en casa e intentar levantar, incluso a nivel pasivo, intentar levantarte el dedo gordo y si notas algún bloqueo, o sea, imagínate que la recta es con esto, con el suelo son 90 grados, pues obviamente si no puedes más o menos ir a la mitad, quizá eso puede conllevar a unas limitaciones a nivel de solo andar, correr, saltar y por supuesto pues no tiene por qué ser algo intrínsecamente dañino, pero si tu codo no puede llevarte la comida a la boca, ¿no? Porque, o tu hombro no puede hacer este movimiento, pues lo irías a ver, ¿no? Pues entonces el pie igual, o sea, al final tiene una limitación, pues sería interesante verlo y mejorarlo. Lo del acortamiento, lo que has dicho está muy bien, es algún tema a tratar, que los acortamientos seguramente son, o sea, seguramente no, son una especie de punto de control mental, ¿no? A nivel de cerebro, del sistema nervioso. Igual que cuando hablo yo de movilidad, evito un poco la palabra estiramientos pasivos, pero porque o hablo de que hay una diferencia entre unos y otros, que hay mucha gente tiene restricciones que creen que son eternas y es porque la mayoría de gente no entrena bien en general
entrenar y moverse es importante, pero si quieres optimizar ciertos parámetros, pues hay que hacerlo con una buena programación. Entonces, pues estas cosas, por ejemplo, lo de evaluar tu dedo. Pues yo con mis clientes, una de las cosas que hacemos al principio, cuando hay problemas de tren inferior, es evaluar los pies. Entonces, si tú estás en un sitio de entrenamiento y a lo mejor no te han hecho ningún tipo de valoración en general o una que vaya acorde a las dolencias que tú tienes, pues quizás sería importante tenerlo en cuenta a la hora de empezar a entrenar, ¿vale? Sobre todo si tienes alguna condición concreta. No quiero tampoco que nos metamos a tope en la valoración, pero que sí que la gente entienda que es importante que te valoren, ya sea relacionado con tu lesión o en general, ya no solo a nivel de movilidad, coordinación, sino parámetros físicos que hay que mejorar. Y con esto podemos hablar de una cosa así que me gusta mucho, que es, ya, pero Carlos, yo es que tengo el pie plano o el pie cabo, es que yo no sé si puedo hacer esas cosas. Porque la gente cree que el ejercicio del pie es para pies sanos, pero que si tienes una condición concreta ya, eso ya Entra en otro no, sitio. es otra cosa. No existe mi pie. Cuando ya querría hacer referencia también a un post tuyo de tu Instagram, que es el de las asimetrías, que lo subiste, no me acuerdo la fecha, pero que lo raro es tener las piernas totalmente simétricas entre una y otra y que lo normal es que todos tengamos alguna diferencia, ya sea porque tú tienes un peroné y otro peroné con alguna diferencia, un calcáneo y otro calcáneo con alguna diferencia, ¿no? Entonces, creo que eso puede abrir la gente la mente en que a lo mejor la estructura, con lo que has nacido, obviamente tiene una importancia, pero asegurarse que tienes función quizá es más importante. No sé si podríamos hablar de eso. Sí, sí, claro, totalmente. Mira, te voy a poner dos ejemplos míos de mi persona. Creo que a la gente le puede servir esto a la hora de, por ejemplo, escoger unas zapatillas, porque las zapatillas minimalistas, ¿no? Porque así ya, si entras en zapatillas minimalistas, lo puede encontrar cualquier persona. Mm. Eh, Se caracterizan porque tú te colocas, por ejemplo, en una pared, ¿vale? En el rodapié de la pared, colocas un folio en el suelo, tu talón descalzo, tu talón sobre el rodapié y realizas una marquita en el dedo que sea más largo, porque no siempre el dedo gordo es el más largo, ¿vale? Mm. Entonces tú haces una marquita y de ahí te sale la distancia. Y de esa distancia tú vas a la talla de zapatilla y tiene tu talla. Claro, a mí me pasó varias veces que tuve que devolver zapatillas porque yo decía, ostras, es que claro, esta talla se ve que tiende a ser más pequeña, porque me la he pedido y en un pie me viene perfecta, justa, pero en el otro me Mm. faltan un poquito. Digo, ¿por qué será? Claro, no se me había ocurrido medirme los dos pies. Es verdad. Mm. Yo tengo un pie que tengo casi 1 centímetro más largo. Ostras, es bastante, sí, sí. Claro, bastante, claro. Yo decía, ostras, no sé, no me acuerdo si son 0,7 milímetros o algo así, pero me Mm. llamó mucho la atención. Entonces, no somos asimétricos, o sea, no somos simétricos en nada. ¿Vale? De hecho, nosotros como función del ser humano, nosotros tenemos en el costado derecho nuestro pulmón, tiene como tres cajitas, ¿vale? Que son tres partes del pulmón, y nuestro lado izquierdo tiene dos, solo. Porque donde iría la tercera, ahí va el corazón. Después, en nuestro lado derecho tenemos el hígado, que suele pesar, pues bueno, una media de a lo mejor 1,4 kg, 1,9 kg, depende de persona, pero que pesa bastante. Cosa que en el lado izquierdo tenemos órganos que no pesan, vamos, nada parecido. Entonces, ya somos asimétricos por naturaleza. Sí, por dentro todo. Existe una hipótesis de que el ser humano suele tender a estar más tiempo sobre su lado derecho porque al pesarnos más solemos... Bueno. Yo, por ejemplo, en mis plataformas de presiones, al subir a la gente, he hecho como un estudio ahí mirando a toda la gente que mido y no, sí, no es así, para nada. Es como un 50% me da, ¿vale? Un 50-50. Vale. ¿Vale? De gente que va a la izquierda y gente que va a la derecha. ¿Vale? Sí que es verdad que mi población es población que tiene lesiones, es población, pero bueno. Entonces, pierna larga,
hasta 1,5 cm, 2 no se le da importancia. No se le suele dar importancia, es mucha distancia, pero es que era así y sí, está demostrado, ¿vale? Ah, Entonces, tengo el pie, o sea, tengo una pierna un poquito más larga, no pasa nada. Tengo un pie más pronado, más hacia adentro, ¿vale? Más caído, más plano que el otro pie, no pasa nada, es lo que decías tú antes. La función. Hay un test muy interesante que es, tú te colocas en posición de caballero, ¿no? Sería como una posición de zancada con el pie en el suelo, o sea, con la rodilla en el suelo, perdón, ¿sí? sí. Entonces tú de ahí, tú mismo igual sale peor, pero bueno, te lo podría hacer, pero si no, una persona de delante lo que te hace es que sin hacer tu fuerza, coges el test de Jack, se llama, coges el dedo gordo y lo subes. Ujú. Lo que, lo que puede suceder es que la parte interna, el arco este interno, al que llamamos pie plano porque se cae, ¿no? Esta parte que la persona vea, esto está como así caído hacia adentro. Cuando haces esto, esta parte se levanta. Sí. Entonces, si esta parte se levanta, y muchas veces se levanta, alguna no, quiere decir que Efectivamente. esa musculatura tiene la función, que la estructura tiene la función, pero que la musculatura no está llevando a cabo su función. La tiene, pero no la está llevando a cabo. Ujú. Entonces, esto te lo tienen que hacer. Esto te tienen que hacer. Es un test súper sencillo que Sí, dura, no sé, si lo haces rápido, en 7 segundos tienes los dos pies. ¿Vale? sí, sí, sí. Bueno, 10 segundos, 15 segundos. Y es tan sencillo como hacer esto. ¿Vale? Mm. Eso a lo Entonces, mejor para que la gente lo asocie, que creo que sí que es más conocido como es el test para evaluar el mecanismo de Windlass, ¿no? sí, exacto. Sí. ¿Vale? Que sí que es verdad que creo que el Vale. mecanismo Windlass hay muchos corredores que por lo que sea lo tienen en la cabeza, me he dado cuenta. Me alegro porque eso antes yo creo que no se tenía muy en cuenta. Que Pero va, entonces sí. es muy básico. ¿Vale? Otro test muy básico es que te valore alguien la posición del pie en Mm, estático. ¿Cómo están tus dedos? efectivamente. ¿Qué parte? A lo mejor tienes una parte como de mayor color, ¿vale? Porque estás recibiendo Sí, por presión, por... Sí, sí, por inflamación. una parte que esté más fría que la otra del pie, porque quizás al recibir menos, lo que sea, ¿vale? Se lo tienen que Sí. valorar. Tienen que Ujú. valorar. Entonces, esos test son básicos. Después, test de movilidad de los dedos. Que seas capaz de mover solo tú de forma activa el dedo gordo y los de otros 4 dedos no, y al contrario, los otros 4 dedos y el dedo gordo no. Sí, El sí, ser sí. capaz de coger una toallita o un calcetín. Efectivamente. A mí me gusta mucho que estemos hablando de esto porque en el vídeo que hice sobre el trabajo del pie comento muchas de estas cosas, de justo lo de la extensión del dedo gordo, de ser capaz de disociar un dedo respecto a los otros, etcétera, que creo que no lo veo, o sea, si a lo mejor te metes muy nicho en el mundo del pie, los que nos interesan lo vemos, pero así en población general es algo muy raro, ¿no? Y es, bueno, igual que comenté en su día sobre la columna, que hacer frecuencia 2 de bíceps a la semana está muy bien, pero que si haces frecuencia 2 de columna y frecuencia 2 o uno de pie, también está de cine, ¿eh? Bien. Entonces, eh, ¿qué te estaba diciendo yo? Sí, estos de los test, sobre Ah, todo sí. para diferenciar estructura y función, ¿no? O sea, para ver la persona, tú debes tener una estructura, pero vamos a ver cómo está tu función, ¿vale? Un poco esto. Exacto. Porque, por ejemplo, un juego. Yo con mis sobrinas he jugado a veces. Eh, Coges unos calcetines, ¿vale? Y Ujú. a ver quién coge más calcetines con el pie. Efectivamente, sí, esa es buena, esa es buena. Los bajo y lo estoy llevando, por ejemplo, si tengo unos calcetines que recoger, pues pongo un, un canasto de esto, es que me salía el nombre marciano, pero bueno. Sí, un Sí, un recipiente canasto de la ropa, ¿no? Sí, sí. Vale. los calcetines. Y a ver quién coge más. Entonces, estás recogiendo porque tienes una tarea que hacer, ¿no? Porque hay muchas veces, no, es que tengo muchas cosas que hacer en casa, ¿vale? Pero puedo hacer cosas tan tontas como esa, que es coger y ya estoy trabajando. Mm, Estoy realizando el ejercicio, ¿vale? Después también, para mí, es muy importante el apoyo a una pierna. El apoyo a una vale. pierna, ver qué sucede con tu pie. Ujú. El apoyo a una pierna y cerrar los ojos.
súper importante. Muy bien. Sí. ¿Vale? Quitamos Súper sistema importante. visual Claro, y porque cuando estimulamos. cierro los ojos, lo que estoy haciendo es que le estoy dando mucho más protagonismo a la información que le llega de aquí a mi cerebro. Ujú, Y después, obviamente, la capacidad que tú tengas de llevar la tibia hacia adelante, que sería la capacidad de dorsiflexión, ¿vale? ujú. De mover los dedos ni mover el talón, simplemente llevar la tibia hacia adelante. ¿Eh? Entonces, esos son test muy básicos. Sí, Básicos, bien, bien. básicos Eso, no porque hay test que cuestan de interpretar. sí, eso es verdad, pero creo que una de las cosas que siempre decimos en la valoración es que tenemos que usar varios test para buscar redundancia y así asegurarnos un poquito de si lo que estamos viendo es pura sujeción nuestra o Ah, que de verdad hay un patrón, hay una tendencia, etcétera. Pero a mí me gusta mucho esta parte que estamos hablando porque es un poco diferencial, que sí, que tú puedes tener todo lo que tú quieras de pie plano, todo lo que tú quieras de pie cabo, una simetría, lo que sea, pero a mí lo que me importa es cómo funcionan tus pies. Y eso lo podemos evaluar aquí ahora y podemos hacer una intervención para mejorarlo y ver qué se puede mejorar y hasta dónde podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, para que toda la gente se lo lleve a casa un poco el tema de, volvemos a decir que la valoración es importante y que al final es más importante ver qué función tienes y qué puedes mejorar a luego lo que tú vengas de casa, ¿vale? Porque al final, y hablo de, obviamente de cosas no patológicas. Si tienes pues lo del juanete, ya has pasado por podólogo, perfecto, ya está. Entonces, a nosotros nos toca actuar. Al final tampoco hay que paralizarse por cualquier cosa. Nuestro trabajo de entrenador es información, mejor actuación. Y vamos, constado está que, y con tus experiencias, por eso me gusta tanto que me pongas ejemplos, porque al final la gente ve casos reales, ¿no? Entiende que conecta con esos casos reales y ya está. O sea, esto es sencillo. Valorar, hacer una correcta transición a calzado minimalista, de esa valoración elegir las tareas correctas y meterlas en un buen programa de entrenamiento. Y por supuesto entrenar otras cosas, que el pie, parece que a veces tenemos fetiche con el pie, pero también tenemos fetiche con otras cosas. sí, sí. La persona puede que esté muriendo por una diabetes y estamos trabajando el pie, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, Hay sí, que, sí. hay que integrarlo en su justa medida y hay que darle la importancia que tiene, porque si yo soy una máquina haciendo este ejercicio de aislar el dedo gordo y después soy capaz de tener una fuerza en mis pies espectacular, pero yo lo hago desde mi sofá y doy 1000 pasos al día, Uh-huh, uh-huh. no me sirve de nada. De poco sirve, sí. Pero probablemente no era joven. Eso me gustaría hilarlo también con uno de los posts de tu perfil, que es el de la entropía y lo de la restricción del pie. Que sé que a lo mejor esto es... me gusta, porque me gustan mucho estos temas. Vamos a intentar que la gente no se pierda mucho, pero creo que los entrenadores tenemos una cosa que podemos intentar entender conceptos básicos de la naturaleza, ¿no? O de diferentes campos, física, biología, etcétera, y darles una aplicación o un entendimiento sorprendente al cuerpo humano, que quizás solo nosotros estamos interesados en sacarle ese entendimiento a estas cosas, ¿vale? Por eso me parece tan impresionante. Entonces, dentro de lo que es la entropía, que parece que de qué vamos a hablar ahora, de pie de la entropía, esto, ¿qué tiene que ver, no? Eh, si quieres introducir o tú un poco, que fuiste el que hiciste el post, un poco no sé si más o menos te acuerdas más o menos Sí, de cuál era. totalmente. Perfecto. Porque, mira, lo voy a tratar de explicar, lo voy a tratar de explicar a través de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Para que la persona entienda Ujú, nuestra variabilidad intrínseca, ¿vale? Nosotros, la frecuencia cardíaca son los latidos, que muchas veces se hace con una gráfica así, ¿no? Se ve un ujú, pico, pico, otro pico, otro pico. Cada pico sería un latido, ¿vale? Y entre pico y pico, ¿eh? Tengo, mira, aquí tengo, siempre tengo cosas por ahí, ¿vale? Entonces, eh, esto sería así. Esto sería un pico, ¿vale? Y esto sería otro pico, ¿vale? Entonces, entre latido y latido hay un tiempo, ¿vale? ujú, Pues es muy cortito, son milisegundos, pero entre un latido de nuestro corazón y otro latido siempre hay un tiempo. Entonces, este tiempo
entre dos latidos no es el mismo que entre los dos siguientes, no es el mismo que entre los dos siguientes ni con ninguno de los demás, ¿vale? Y a esto se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es cuánto varía el tiempo entre latidos. Entonces, ahí subí un post de hace tiempo que se veía un estudio muy interesante que mostraba la frecuencia cardíaca, ¿vale? Ujú. Frecuencia cardíaca, en este caso la variabilidad, que sería el tiempo entre latidos, cuanta más variabilidad tenga, cuanto más desiguales sean los tiempos entre latidos, mejor. Ujú. Mejor. Y entonces en ese estudio se muestra una misma persona recogiéndole a nivel de frecuencia cardíaca y se muestra, creo que son 3 meses antes, 1 o 2 semanas antes y horas antes de un evento cardiovascular, de un infarto. Mm. Y se ve cómo la variabilidad es bastante alta meses atrás, la variabilidad se va reduciendo conforme se va acercando el día del evento cardíaco, el infarto, y la variabilidad es casi nula, ¿vale? Como aquí, Ujú. casi nula, horas antes de ese Ese infarto. evento, sí. Nosotros somos, nosotros como seres humanos, somos altamente variables. Mm. ¿Eh? Entonces tú, por ejemplo, coges como Rafa Nadal y le haces lanzar, golpear 100 pelotas seguidas y tú analizas variables de movimiento de la pelota, de variables de la raqueta y ningún golpe sería exactamente igual que el anterior. Eso Entonces somos es. variables siempre, ¿vale? Entonces en nuestro pie, y después de lo que tú decías antes, de esa entropía, que al final sería como esa variabilidad, esa diferencia, nosotros a la hora de apoyar el pie, nosotros tenemos bastante capacidad de ser variables, pues yo no es lo mismo que pise en el asfalto, que pise en la montaña, que la montaña no tenga piedras sueltas, que tenga piedras sueltas, que Ujú. subir, bajar, Sí. y el pie se va adaptando, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucha variabilidad, tiene mucha capacidad de adaptarse a diferentes contextos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un juanete, mi capacidad de adaptarme al entorno, mi entropía, mi variabilidad, mi gama de opciones Eso de es. adaptarme se reduce mucho, ¿eh? Ujú. Ujú. Yo tengo un pie que es capaz de adaptarse, porque esto es muy móvil, ¿eh? Si es capaz de adaptarse a muchos terrenos y a muchos contextos, yo puedo salvar el que yo pise una piedra y el talón vaya hacia adentro, yo lo puedo salvar y seguir, porque no era lo que tenía, lo que había predicho, ¿sí? Ujú. Pero, El pie tiene opciones de resolverlo, claro, ¿no? no es la predicción que yo había hecho, pero tengo otras opciones. Ujú. Entonces, cuando yo tengo el juanete, esa capacidad de buscar otras opciones se reduce. ¿Qué quiere decir? Que frente al mismo evento, en este caso una piedra, yo tengo muchas más probabilidades, no quiere decir que se vaya a producir, pero tengo muchas más probabilidades de producir una lesión en el pie. El pie, en todo lo que es la estructura del pie, tibia. ¿Por Eso es. qué? Porque al eliminar parte de la función, elimino la capacidad de adaptación de mi pie. Que esa variabilidad, esa entropía sería como la adaptación de mi pie. Eso es. Entonces, quitando capacidad de adaptarse. Y si le quito capacidad de adaptarse, lo hago un pie menos funcional en el día a día. No sé si me he explicado con eso. Totalmente. Y por unirlo todo, ¿vale? Porque me ha gustado mucho hilar un poco con esto. Yo divago mucho. Creo que el cuerpo humano es maravilloso. Creo que si esto lo aplicamos a todas las articulaciones del cuerpo, entendemos o podemos entender que esa entropía, ¿no? Ese desorden o ese caos del ambiente, creo que nosotros como humanos hemos llegado hasta donde estamos porque hemos sido capaces de adaptarnos y jugar alrededor de ese desorden que nos brinda un poco el mundo, ¿no? Eso nos ha hecho intrínsecamente pues, capaces de manejar ese desorden
y necesitamos que nuestro cuerpo tenga capacidad, ¿no? Muchas veces hablamos de las opciones de movimiento que tiene nuestro cuerpo. Hay una cosa que me ha gustado mucho que has finalizado, es que, claro, si tú eliminas esas opciones de movimiento de esa articulación ante cualquier evento inesperado, ya no es solo que sobrevivas, sí, que puedas sobrevivir a ese evento, sino que puedes hacerte más daño, puedes ir generando unos patrones pues, que vayan provocando otros problemas, ¿no? Y al contrario, creo que esto quizá la gente más filósofa que, tampoco de profundidad, sino de autores muy famosillos de estos últimos años, como el Nicolás Taleb, del Cisne Negro, Antifragil y todo esto, ya no es solo el tema de que tú sobrevivas a ese evento, sino que salgas reforzado un poco de esa situación, ¿no? Entonces, un poco es lo que conseguimos, ya no solo entrenando y manteniendo esa función en todas las articulaciones, ya no solo es que mejoremos la función, sino que luego cuando tengamos un evento vamos a salir reforzados, porque es un estímulo que podemos manejar y podemos adaptarnos a él. ¿Vale? Creo que quería un poquito como enlazarlo todo. No quiero ser muy repetitivo, pero eso es gracias a saber dónde están los problemas y poder atajarlos, ¿vale? Porque al final muchas personas siempre están muy perdidas con a mí me han probado esto, me han probado lo otro y no he conseguido mejorar o tal, pero cuando yo hablo con ellos veo que ni siquiera les han hecho una valoración mínima y entonces es como, bueno, pues entonces no sé qué han probado, no sé cómo han podido probar cosas si no sabías ni dónde estaba el problema, ¿no? Entonces, eh, esto de la entropía me ha encantado. Si quieres podemos añadir algún detalle más, pero yo me he Yo, quedado yo súper a gusto. Yo añadiría que la gente entienda que Ujú. si hacemos lo que hacemos y nos comportamos como nos comportamos y tenemos las adaptaciones que tenemos, que se entienda que es gracias o culpa de nuestro cerebro. Vale, bien, Todo bien. que hay, ¿vale? Ujú. Entonces, y cuando nosotros valoramos desde una perspectiva subjetiva y totalmente indirecta, que Mm. sin el conocimiento previo no podrías ni hacerte una ligera idea de lo que puede estar pasando, es como que estamos valorando el cerebro indirectamente. Estamos valorando qué es lo que está haciendo el cerebro para sobrevivir. Ujú. Creando un callo, está creando mayor compresión o menor compresión en una zona u otra, está reduciendo la movilidad de una articulación, está generando mayor tensión en una estructura como un músculo, un tendón, todo eso. Nosotros no somos capaces de valorar directamente, da igual, los test que se hagan, ¿vale? Porque hay Ujú. muchos test de neurología que son Sí, súper interesantes, pero te hacen tener una ligera idea de lo que puede estar sucediendo, ¿eh? A través de todo el conocimiento previo. Entonces, nosotros digamos que por cerrar esto, mm, este capítulo, lo que valoramos o tratamos de valorar indirectamente es qué está haciendo el cerebro, cómo se está comportando y encontrar el porqué. ¿Qué es lo que le está haciendo, qué es lo que le está llevando al cerebro a tomar esas decisiones? Entonces, si yo tengo un pie que, que está, voy a irme a un caso hipotético, ¿vale? Si yo tengo un clavo en el pie, pues mi cerebro decidirá no apoyar el pie. muy sencillo el ejemplo. Hasta que no me quite el pie y no se cure, no voy a apoyar, o sea, hasta que no me quite el clavo y no se cure, no voy a apoyar el pie, ¿vale? Entonces, para que entienda la gente un Sí, poquito. sí, sí. Muy bien, sí, sí, sí. Sí, yo creo que ahora esta última tendencia que tenemos es más de entender que el sistema nervioso es básicamente un poco el rey, ¿no? Que nos gestiona. Antes era todo mecanístico de, no, la vértebra o el hueso o la articulación tal, que sí que tienes que entender esa parte, pero que ir cada vez más arriba en la jerarquía también es importante, ¿no? Y sobre todo, que eso también tiene relación luego con pues, que las preocupaciones de la persona, el estrés de no dormir, de malnutrición, tal. Entonces, amplías mucho la gama de repertorio que tienes para poder ayudar a una persona, que eso es al final lo importante. Muy bien, pues a mí me ha encantado este directo, creo que hemos hablado un poco de todo, creo que llevamos una horita y poquito, con los lloriqueos de Gwendolyn de fondo, que no sé si se escuchará mucho. Eh, No. Menos mal. Yo, mira, Y una cosita que le quiero sí, explicar a lo que esté viendo, ¿vale? Que independientemente de la zapatilla que cojas,
¿vale? Este sí, es del derecho, vale. Cuando vayáis a seleccionar una zapatilla, ¿vale? Vuestro pie, a la hora de apoyarlo, ¿vale? Los dedos deben de estar, igual que estaban en el suelo, deben de estar sobre la zapatilla, ¿vale? Porque eso quiere decir que mi zapatilla no me va a comprimir los dedos. Claro. Ujú. Y que hay zapatillas, por ejemplo, a mí me encantan las Altra, no sé si Vale, las sí. conocías, Yo también tengo, sí. exacto, entonces yo esto es para correr, pero es el mismo principio, Totalmente. es el Mm. mismo principio, ¿vale? Porque yo puedo coger varias zapatillas y es lo mismo. Ujú. Hay una parte que es más larga, ¿vale? Que te diría Sí, sí. el quinto dedo, ¿vale? Porque no sé si hay, pero no conozco a nadie que tenga el quinto dedo más largo que el primero, ¿vale? Eh, Normalmente es en esa zona. Normalmente no, sí, es la Entonces, normalidad. como consejo ahí para escoger la zapatilla y sobre todo que no se crean el mensaje de porque yo que soy un famoso no sé qué o famosa que he fabricado mis propias zapatillas y que te vendo, que gracias a mis zapatillas tu pie va a mejorar, no mejora gracias a tus zapatillas, ni gracias a ningún ejercicio. Mejora a que a través de ciertas intervenciones que buscan el objetivo de modificar la información que llega a tu cerebro, que tu cerebro modifique su respuesta. Efectivamente. Es una estupidez. Él realiza estos ejercicios, tiene dolor de espalda o de pie, realiza estos ejercicios. Es una estupidez, no hay ejercicios para el dolor de. Ujú, Hay ujú. un eje que lleva tiempo, eso es lo primero que hay que entender, que lleva tiempo y que lo que busca es modificar la información que le llega a tu cerebro para que tu cerebro modifique su respuesta. Ahí está. Muy bien, muy bien. Al final ahí tenemos que entender la tarea, la persona, el entorno y poner tareas propicias. Y luego, Y sobre todo, ir reevaluando. Genial. vale, Bien, 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 bien. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Hemos hablado un poquito de gracias. todo, hemos puesto ejemplos y creo que la gente, vamos, se lo escuche todo va a salir calentito. Vale, espero haber ayudado, he disfrutado mucho, hablar contigo siempre es un placer, ya lo Muchas sabes. gracias. Me alegro un montón. Ya sabéis que Carlos va a salir por aquí, voy a ponerlo en comentarios. No sé si sales en el directo como tal, no sé cómo funciona luego al publicarlo. Luego lo vemos. En tu cualquier caso, luego pondré por stories el directo y todo, ¿vale? Perfecto. Pues nada, un Gracias. saludo, un saludo a todos y hablamos pronto. Nos vemos. Chao. Vale. A ver cómo termino esto. Si tendrás ahí algún Sí, estoy viendo. A ver. Aquí, final.